Que Dios los bendiga a todos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es algunos datos de Jesús. Empezamos. Este tema surge sencillamente porque hay muchos youtubers que tienen millones de seguidores, y curiosamente esas personas que siguen a esos famosísimos youtubers que tienen hasta 50 millones de suscriptores o 5 millones de suscriptores, o sea, millones de millones, me llama la atención que esas personas están interesadas de saber ciertas cosas personales, cosas íntimas de esos youtubers. Por ejemplo, que si está casado, si está casada, por ejemplo, si dónde está viviendo, qué nacionalidad es, que si tiene hijos, dónde trabaja, qué se dedica, si solo es youtuber o se dedica a hacer otras cosas. Entonces se me ocurre que si hablamos de Jesús, aunque él no tiene un canal de YouTube, pero tiene más seguidores que muchos youtubers, entonces vamos a tratar que ustedes conozcan algunas cosas de Jesús, porque la verdad es que el video no daría para tanto, para conocer todo con detalle. Por eso vamos a ver algunas cosas. Empezamos. ¿Dónde nació Jesús? Bueno, nació en Israel, en un lugar llamado Belén, que significa casa de pan. Lean conmigo. Mateo capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice el 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Recuerden, solo son algunas cosas que vamos a ver de Jesús, porque si no se me va a hacer súper grande el video, para que después me digan, pero le faltó esto, le faltó lo otro, sino que son algunas cosas así como a grosso modo. Recordemos que nació en Belén, llegaron reyes magos, que nuevamente, repito, no se mencionan los nombres de esos reyes magos, no es Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, eso no es bíblico, eso lo inventó el hombre. Bueno, otro dato muy importante de Jesús es que Jesús no fue hijo único, tuvo medios hermanos. Algunos nombres son Santiago, José, Judas y Simón. Y tiene otros medias hermanas, pero esas no tienen registro del nombre de ellas. Recordemos que María, esa magnífica mujer, después que tuvo a Jesús, tuvo su vida matrimonial normal. Pero eso es un tema que vamos a hablar más adelante. Siguiente punto. Jesús, cada vez que oraba, no era como el tumulto de gente, sino que él se apartaba, porque a él le gustaba como la privacidad, esa relación de padre e hijo, y cero interrupciones, cero distractores, cero bulla. Él se apartaba. Lean conmigo. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahora leamos Lucas 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y el 42 dice: diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús siempre se apartaba y oraba. Y vean lo interesante, cuando oraba se refería Padre, o sea, él reconocía que él era su hijo. Vamos con el siguiente punto. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. No sé si usted sabía que eran familia, era el primo de Jesús. Lean conmigo la siguiente cita. Marcos 1 versículo 9. Aconteció que aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Interesante. Recordemos que Jesús tenía que bautizarse para que se cumpliera la profecía. Entonces Jesús se bautizó porque él
otro punto muy importante es que él siempre fue obediente. Ahora, en la Biblia se mencionan que Jesús resucitó a 3 personas. El hijo de una viuda en Naín, que eso está en Lucas 7, versículo 11 al 17. También resucitó a la hija de Jairo, que eso está en el libro de Lucas también, capítulo 8, versículo 40 al 56. Y por último, resucitó a su amigo llamado Lázaro, que eso está en Juan, capítulo 11, versículo 38 al 44. Ahora recordemos que la Biblia, dicen muchos historiadores, muchos eruditos de la palabra, que Jesús hizo tantos pero tantos milagros que no están todos en la Biblia. Imagínense qué importante y qué interesante. Jesús hizo milagros y milagros y milagros de milagros. Otro punto, Jesús siempre ha existido. Hay un grupo de personas que piensan que Jesús comenzó a existir después que María diera a luz, pero eso no es cierto. Y eso se ve en la siguiente cita. Lean conmigo. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vean qué importante. Aquí hay que usar un poco el sentido común. Si hablamos que, digamos, si Dios hubiera estado solo, o sea, solo Dios, estaría muy raro que la palabra de Dios diga hagamos. Está hablando en plural, no en singular. Ahora, eso está en el Antiguo Testamento. Algunos dirán, sí, pero eso es algo que tal vez uno lo está interpretando de esa manera. Bueno, le tengo esta otra cita. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lean conmigo. Dice el título: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ojo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahí pueden continuar leyendo toda la cita. Ahora pasemos al versículo 14. Dice: y aquel verbo, o sea, del verbo que estábamos hablando en el versículo 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ojo, Juan reafirma que Jesús existía desde siempre. Ahí está hablando claramente que Jesús desde antes de la creación siempre ha existido. Desde la Biblia para nosotros y desde toda la eternidad, Jesús siempre ha existido. ¿Estamos claros con eso? Seguimos. Recordemos que es el Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 en 1. Ese es un tema que más adelante vamos a hablar, porque, pero ¿cómo? ¿Cómo? Padre, Hijo. Entonces, ¿qué? Puede ser algo muy confuso, pero más adelante vamos a hablar sobre ese punto. Entonces, vean lo interesante. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Yo me imagino al Padre, Hijo, Espíritu Santo. No sé, recuerden que yo soy como muy imaginativo. Ahí como en consejo, en reunión, y Dios dije, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Está bien, ¿verdad? Algo así me imagino. Pero si realmente Dios solo es un ser, una persona, sería algo así que dijera: y haré el hombre a mi imagen. Pero no, está hablando en plural, está incluyendo a Jesús, el que vino en la tierra, y al Espíritu Santo, que vino
que Él es el Consolador. Acuérdense cuando Jesús ascendió a los cielos, que es el que ahora está con nosotros. Seguimos con el siguiente punto. Jesús hablaba 3 idiomas: arameo, que era el idioma materno; hebreo, porque respondía a muchas preguntas académicas, recordemos que Él estaba en la sinagoga; y griego. Eso es importante para que lo conozcamos. Siguiente punto. Jesús sudó gotas de sangre, o sudó como gotas de sangre. Eso está en Lucas 22, versículo 39 al 46. Y eso lo relata, recordemos que uno de los discípulos era médico, que es Lucas. Entonces en el libro de Lucas es donde se relata ese fenómeno que, si usted lo busca en internet, sí existe y sí aparece, que es una tensión, es un gran estrés, una gran preocupación. Es tanta la presión, la tensión, que los vasitos capilares se reventaron. Entonces sudaba como gotas de sangre. Seguimos. Jesús fue intercambiado 2 veces. La primera por Judas por 30 monedas de plata. Lean conmigo. Mateo 27, versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aproximadamente esas 30 monedas de plata, eso ronda aproximadamente entre 3.000 a 4.000, 4.200 dólares. Imagínense qué montón de plata era en aquel entonces. Y el segundo intercambio fue cuando estaba Pilato, estaban los fariseos, Jesús estaba arrestado y Jesús fue intercambiado por un asesino llamado Barrabás. Lean conmigo. Mateo 27, versículo 20 en adelante. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Entonces ahí están los 2 intercambios. Judas recibió 30 monedas de plata y Jesús fue arrestado, y después fue intercambiado Jesús por Barrabás. Siguiente punto. La vida de Jesús está narrada, está relatada por los 4 evangelios: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Esos 4 evangelios está narrada la vida de Jesucristo por diferentes personas que andaban con Jesús, diferentes perspectivas. Interesante. Siguiente. Jesús no tuvo 12 discípulos, ¿sabían eso? Tuvo un montón de discípulos, pero al final quedaron 12. Lean conmigo. Juan 6, versículos 66 y 67. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Vea qué interesante. Estaban como el grupito de los 12, pero no solo eran 12, eran montones. Pero hoy, año 2020, somos millones de millones de millones. Yo soy uno y usted también. Siguiente punto. Jesús aquí en la tierra como hombre fue tan súper, hiper, mega, ultra importante en la humanidad, que él partió la historia en 2. Tanto así que en los libros de historia, me recuerdo los estudios sociales, siempre hacen referencia, hasta en documentales, por ejemplo, dicen: tal evento sucedió 1300 años antes de Cristo. Ojo. O si no, dicen 300 años después de Cristo. Entonces, vea que Jesús vino a marcar la historia. Jesús fue real humanamente aquí en la tierra,
y efectivamente es real en los cielos. Entonces Jesús marcó la historia, la persona más importante en este mundo partió la historia. O ustedes han escuchado, qué sé yo, 35 años antes de Aristóteles, o qué sé yo, 300 años después de Platón. Claro que no, siempre es una referencia Cristo. Dato importante. Siguiente punto. Jesús no es como muchos lo pintan, así como calladito, no. Jesús era un hombre de carácter, y como dicen popularmente aquí en Costa Rica, Jesús muchas veces se le aplicaba a los fariseos porque no entendían y andaban haciendo toda su conveniencia. Entonces Jesús se le aplicaba, como lo vemos en Mateo 23, que ese capítulo, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, ya lo hemos visto en el video de actores y actrices, se los recomiendo, véanlo. Hay un solo capítulo exclusivo donde Jesús le da durísimo, se las aplica, los cachetea, como dicen popularmente, a los fariseos, porque manipulaban la palabra conveniencia y trataban a los demás por encima del hombro. Entonces Jesús no tuvo que hablar y ponerlos en su lugar. Siguiente punto. Jesús vivió en Egipto. ¿Cómo vivió en Egipto? ¿Sí? Lean conmigo. Mateo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Recordemos que a él le llegaron a decir que iba a venir el rey y iba a gobernar. Entonces él pensaba que él iba a ser derrocado, a él lo iban a destituir, pero no. Recordemos que estábamos hablando de un reino que no se ve humanamente, sino el reino de los cielos. Siguiente punto. Jesús fue tentado en todo, y cuando me refiero a todo, todo es todo. Lean conmigo. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí están hablando del Señor Jesús. Jesús fue tentado, que más adelante ese es otro temita que tengo ahí pendiente, sobre las tentaciones de Jesús, que no solo fue en el desierto que fue tentado, sino tuvo demasiadas tentaciones, pero él pudo vencerlas. Siguiente punto. Jesús amaba a todo el mundo. ¿Qué? Sobre todo a los fariseos, no. A los enemigos, no. Claro que sí. Jesús amaba a todo el mundo. Lean conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos rápidamente, Jesús, Dios y Espíritu Santo es uno. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por ejemplo, yo no me imagino así como, no sé, está Dios, Jesús y el Espíritu Santo están hablando y Dios diga, usted va a morir en la cruz, sino que, no sé, todo fue planeado, conversado. No fue que Jesús llegó a la tierra y, no hombre, yo no quería venir, no sea tan bárbaro, qué pereza, me van a hacer esto y me van a hacer... No, Jesús sabía a lo que venía. Y allá en el cielo, no sé, me imagino que tal vez él puede haber dicho, no, yo no voy a estar muriendo por esa gente, usted está loco. Pero su amor fue y será tan grande que no se puede medir, que Jesús murió por nosotros, por amor por usted y amor por mí. Siguiente punto.
Algo importante, Jesús no nació el 25 de diciembre. No, eso es mentira. Búsquenmelo en la Biblia, a ver dónde dice que nació el 25 de diciembre. Recordemos, y eso lo vimos en el video, si la mente no me falla, el video que dice celebremos la verdadera Navidad, que ahí hablo más ampliamente. En este video no lo voy a hablar porque ya lo hablé, donde efectivamente no nació el 25 de diciembre. La Biblia en ningún momento habla de una fecha exacta, sino que habla de algunas aproximaciones. Entonces muchos eruditos de la palabra hacen sus cálculos, pero efectivamente no nació el 25 de diciembre. Eso es algo comercial, porque si lo vemos humanamente, Dios mandó a su hijo, que ese es el regalo. Entonces yo humanamente doy regalos a mis papás, a mis hermanos, esposa, hijos, taca, todo lo que usted quiera. Y curiosamente ya el fin de año y hay aguinaldo y plata, entonces mire, mucha plata comienza a girar. Entonces queda claro que Jesús no nació el 25 de diciembre. Eso no es bíblico, eso no existe, eso es mentira. No nació el 25 de diciembre. Siguiente punto, Jesús fue echado. ¿Cómo echado? Así como jale de aquí, no lo queremos ver aquí. ¿Jesús? Claro que sí. Lean conmigo Lucas 4:24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahí es donde sale la frase que todo el mundo dice: si nadie es profeta en su propia tierra, no me están haciendo caso porque yo soy de aquí, o en la propia casa, el vecindario. Y ahí es donde sale ese dicho. Ahora pasemos al siguiente versículo. Versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Ojo, ¿verdad? Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, Jesús también le dijeron: jale de aquí, váyase, no lo queremos ver aquí. Chu, como dicen. Siguiente punto, amaba a los niños. Jesús no era así como Jesús, y Jesús, quite, jale de aquí, chamaco, jale, mocoso. Jamás. Lean conmigo. Mateo 19, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. 14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ese es otro, un paréntesis, es un anuncio, ese es otro tema que tenemos ahí pendiente, que ahí acabamos de leer que el reino de los cielos es de los niños. ¿Cómo? Entonces los adultos no es eso. En otro video explicaré a profundidad sobre ese punto. Solo les adelanto que los niños, ¿verdad? Son inocentes, son puros, obedecen a sus papás. Si se pelean, por ejemplo, al ratito están contentos, no son rencorosos. Ahí yo he visto niños que se pelean un toquecito, que no me prestó la bola, que no me regaló un dulce, y al ratito están jugando como que si nada hubiera pasado. Entonces, para que más o menos se den cuenta de qué trata uno de los siguientes videos, que Jesús dice: hay que ser como niños porque el reino de los cielos es de ellos. Entonces nosotros tenemos que ser como esos niños. Y se nos acabó el tiempo, mis hermanos, mis hermanas, y estas son algunas cosas de Jesús, algunos detallitos que podemos ver, pero recordemos, son tantas cosas que la Biblia enseña de Jesús, que podemos hacer una segunda parte de este video. Así que, hermanos, así como ustedes
están interesados en saber la vida de mucha gente famosa, no solo youtubers, sino actores y actrices de cine. Ay, yo quiero saber si tiene hijos, si está casado. Con mayor razón, nosotros tenemos que estar interesados de saber la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuáles fueron sus enseñanzas? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Cómo se comportaba Jesús? ¿Cómo reaccionaba Jesús ante una situación? ¿Qué Jesús era? Tantas, pero tantas cosas que debemos de aprender. Pero lastimosamente muchas veces nos interesa saber más la vida de un famoso o hasta la vida de un vecino ahí chismeando, que ese es otro tema que vamos a ir viendo. Ya les estoy haciendo algunos avances de los futuros temas. No es posible que muchas veces nosotros queremos saber la vida de todo el mundo excepto la vida de Jesús. La vida de Jesús, mis hermanos, es tan maravillosa, es tan increíble, que recuerden, Él partió la historia. No hay otro hombre en la tierra que haya hecho eso. No he visto ningún libro que diga 200 años antes de Jorge, 300 años antes de Luz. No. Solo Jesús partió la historia. Los invito a que comiencen a descubrir, a conocer a ese hombre que murió en la cruz por usted, por su familia. Si usted tiene esposo o esposa, por ellos. Si usted tiene novio o novia, también por ellos y ellas, hijos, por todo. Jesús murió por usted, mi amigo, mi amiga. Haga lo correcto, conforme a la palabra de Dios, y nos vemos la otra semana. Hasta luego.